En los últimos días, el Medio Oriente se ha convertido en el escenario de una intensa escalada de tensión entre Irán, Israel y los Estados Unidos. Los ataques recientes contra infraestructuras petroleras y de suministro del país iraní han dejado a muchos preguntándose sobre las implicaciones geopolíticas de este conflicto. Mientras Israel se prepara para defender su soberanía, dos académicas iraníes, que trabajan en universidades del extranjero, han expresado su preocupación sobre el conflicto en su país. Estoy en contra tanto de la guerra como de la represión de la República Islámica, ha declarado una de ellas, refiriéndose a la dictadura iraní. En respuesta a estos ataques, Irán ha anunciado una disculpa formal a sus vecinos por los daños causados. Sin embargo, el jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con la destrucción total del país. El conflicto entre Irán y los Estados Unidos se remonta a meses atrás, cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó el acuerdo de núcleo de Irán. Desde entonces el país ha sido objeto de una serie de medidas de castigo impuestas por el gobierno de Trump. Sin embargo, en los últimos días, el conflicto ha adquirido un tono aún más agresivo. La Operación Rugido de León, un plan militareño israelí, ha sido revelado como el motivo detrás de los ataques contra infraestructuras petroleras y de suministro de Irán. En este documental, se explorarán las implicaciones geopolíticas de este conflicto, así como las reacciones de líderes mundiales y académicas a los ataques contra Irán. También se analizará cómo este conflicto ha impactado en la región y en el mundo en general. A continuación, Israel lanza ataques contra infraestructuras petroleras y de suministro de Irán. Isaac Herzog, el presidente de Israel, había anunciado la noche anterior que el país estaba listo para cualquier cosa en relación con las acciones de Irán, tras las amenazas de Tel Aviv de aumentar la presión militar en contra del régimen de Teherán. En medio de esta tensión, Israel lanzó una serie de ataques contra infraestructuras petroleras y de suministro de Irán, que han causado daños significativos y han dejado a la capital del país en una situación de emergencia. Los bombardeos que comenzaron la noche del domingo alcanzaron depósitos de crudo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Al-Borz, según ha confirmado a la agencia oficial IRNA. El director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos, Keramat Beiskarami, denunció que los ataques habían causado un incendio en el sistema persa de irrigación de los bulevares de Teherán, lo que ha dejado al cielo de la capital lleno de humo y hidrocarburos tóxicos. Estos ataques contra los depósitos de petróleo no han sido los únicos de las últimas horas contra infraestructura de uso civil. El ministro de Exteriores del país, Abbas Araghchi, acusó también el sábado por la noche a Estados Unidos de haber atacado una planta de desalinización de agua en la isla de Qeshm, en el Golfo Pérsico, de la que dependen al menos 30 localidades para disponer de agua corriente. Los bombardeos contra la infraestructura de energía iraní abren una peligrosa nueva fase en la guerra entre el régimen de Teherán y Israel, según ha denunciado el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. El presidente israelí Isaac Herzog había anunciado la noche anterior que el país estaba listo para cualquier cosa en relación con las acciones de Irán, tras las amenazas de Tel Aviv de aumentar la presión militar en contra del régimen de Teherán. En el contexto de la escalada de la tensión, es necesario recordar la historia de la relación entre Israel y Irán. Los dos países han estado en conflicto durante décadas, desde la Revolución Islámica en Irán en 1979, que vio a Israel como una amenaza para el régimen de Teherán, hasta la guerra de 1980 entre ambos países, en la que Israel atacó a Irán y otros países del Medio Oriente. En los últimos años la relación entre Israel y Irán ha empeorado, tras la elección de presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2016, que había establecido una relación más estrecha con Israel y había abandonado el acuerdo nuclear de Irán. La relación se ha tensado aún más con la elección de presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que había prometido reanudar el acuerdo nuclear de Irán y había reestablecido relaciones con varios países del Medio Oriente que habían sido afectados por la política de Trump. En este contexto, los ataques de Israel contra infraestructura de Irán son parte de una estrategia más amplia para debilitar al régimen de Teherán, que ha sido acusado de apoyar a grupos terroristas en varios países del Medio Oriente. La lucha contra la proliferación nuclear de Irán es un tema central en la política de seguridad internacional, y los ataques de Israel contra infraestructura de Irán pueden verse como parte de un esfuerzo para limitar la capacidad del régimen de Teherán para desarrollar armas nucleares. La respuesta de Irán a los ataques de Israel ha sido inmediata y severa. El presidente Raisi ha denunciado que los ataques han causado daños significativos y han dejado a la capital del país en una situación de emergencia. El ministro de Exteriores del país, Abbas Araghchi, ha acusado a Estados Unidos de haber atacado una planta de desalinización de agua en la isla de Qeshm,
y ha prometido que el régimen de Teherán se tomará medidas para proteger su soberanía y su integridad. En general, los ataques de Israel contra infraestructura de Irán pueden tener implicaciones significativas en la región y en la política de seguridad internacional. La escalada de la tensión puede llevar a un aumento de la violencia y al riesgo de un conflicto más amplio en el Medio Oriente. Es importante que las potencias internacionales, incluyendo Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, trabajen para reducir la tensión y fomentar un diálogo constructivo entre Israel y Irán, y para abordar las causas profundas del conflicto en la región. A continuación, estoy en contra tanto de la guerra como de la represión de la República Islámica, como ven dos académicas iraníes el conflicto en su país. En un momento de gran tensión, dos académicas iraníes se han atrevido a expresar su descontento con la guerra que ha azotado a su país. Mansour Sohaeh y Nagme Sorabi, ambas expertas en la historia y la política del Medio Oriente, han tenido que enfrentar la dura realidad de la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán. La guerra comenzó el 28 de febrero cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el ataque aéreo contra Irán, junto con Israel. La intervención militar fue vista como una amenaza para la estabilidad regional y para la paz en el Medio Oriente. Mientras tanto, Nagme Sorabi, una profesora iraní-estadounidense de historia del Medio Oriente, ha tenido que lidiar con la realidad de que su país está bajo ataque. La democracia no viene de la mano del enemigo, él y su ejército están atacando a nuestra nación, expresó Mansour Sohaeh, activista iraní por los derechos de las mujeres e investigadora en la Universidad Brige en Ámsterdam. Nosotros como nación no necesitamos que el señor Trump nos ponga la democracia en la mano con bombas y misiles. No aceptamos ese regalo. Sorabi, por su parte, ha sido criticada por su pasada relación con el gobierno estadounidense. Sin embargo, su perspectiva sobre la situación en Irán es similar a la de Sohaeh. Estoy muy preocupada por lo que está sucediendo en Irán, dijo. La guerra es un desastre y no hay ninguna garantía de que la paz pueda restaurarse con la intervención militar. El embajador iraní en las Naciones Unidas, Amir Said Iravani, ha informado que más de 1.300 civiles, incluyendo niños, han muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero. La situación en Irán es cada vez más tensa, con una gran cantidad de personas sin acceso a teléfonos fijos ni celulares, lo que dificulta su capacidad para comunicarse con sus familiares y amigos. El contexto histórico de Irán es complejo y ha influido en la forma en que la mayoría de las personas en el país ven la intervención militar. En 1979 una revolución popular llevó al establecimiento de una república islámica, con Ayatollah Khomeini como líder supremo. A lo largo de los años, Irán ha luchado por mantener su independencia y resistir la influencia extranjera. En 2003, la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y sus aliados llevó a una serie de conflictos en el Medio Oriente. Irán se opuso a la invasión y ha mantenido una postura firme en su oposición a la intervención militar en su país. La crítica a la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán se debe en parte a la creencia de que la democracia no se puede imponer mediante la fuerza. Mansour Sohaeh expresó su descontento con el mensaje de la libertad que el presidente Trump le dirigió al pueblo iraní. Al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad está cerca, dijo Trump en febrero. Sin embargo, Sohaeh considera que este mensaje es inapropiado y no resuelve el problema. La intervención militar también ha sido criticada por su posible impacto en la estabilidad regional. El Medio Oriente es una región compleja y delicada, con una gran cantidad de conflictos y tensiones entre los países del área. La intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán podría exacerbar estos conflictos y llevar a una serie de consecuencias inesperadas. En el contexto más amplio, la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán tiene implicaciones geopolíticas significativas. La situación en Irán es un ejemplo de la complejidad de las relaciones internacionales y la necesidad de una estrategia cuidadosa y bien pensada para abordar los conflictos en el Medio Oriente. La intervención militar también puede tener implicaciones para la relación entre Estados Unidos e Irán. La guerra ha llevado a una serie de consecuencias para la relación entre ambos países, incluyendo la posibilidad de una ruptura en la relación diplomática. La situación en Irán es un ejemplo de cómo la intervención militar puede tener consecuencias inesperadas y llevar a una serie de problemas diplomáticos. En resumen, la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán es un tema complejo y delicado. La crítica de Mansour Sohaeh y Nagme Sorabi refleja la preocupación de muchos iraníes por la posibilidad de que la democracia se imponga mediante la fuerza. La situación en Irán es un ejemplo de la necesidad de una estrategia cuidadosa y bien pensada para abordar los conflictos en el Medio Oriente. A continuación,
Irán se disculpa con sus vecinos por sus ataques, mientras que Trump amenaza al país con la destrucción total. Irán se disculpa con sus vecinos por sus ataques, mientras que Trump amenaza al país con la destrucción total. En un giro inesperado, el presidente iraní Masoud Pezeshkian ha anunciado que sus fuerzas militares dejarán de lanzar misiles y drones contra los países de su entorno, a condición de que no seamos atacados primero. Este anuncio se produce en medio de un contexto de tensión que ha caracterizado a las relaciones entre Irán y sus vecinos en el Golfo Pérsico. El presidente iraní aseguró en un discurso transmitido por la televisión estatal que no tenemos intención de invadir países vecinos, pero hizo un llamado a las autoridades de dichos estados para que no sean títeres del imperialismo. Este mensaje se entiende como una respuesta a las críticas que ha recibido Irán por su comportamiento en la región. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado las palabras de su par iraní como el primer paso de la rendición, y lanzado nuevas amenazas. Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Medio Oriente, prometiendo no dispararles más. Esta promesa se hizo debido al implacable ataque estadounidense e israelí, escribió en su red Truth Social. Hoy Irán recibirá un duro golpe, prometió el mandatario republicano, quien luego advirtió que estudia autorizar la destrucción total del país. Pese al anuncio de Pezeshkian, durante el sábado las autoridades de varios países del Golfo Pérsico denunciaron haber sido víctimas de nuevos ataques iraníes. El Ministerio de Defensa de Qatar informó que sus fuerzas interceptaron un cohete en su espacio aéreo este sábado. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos reportó que 15 misiles balísticos y 119 drones fueron abatidos en las últimas horas. Sin embargo, al menos 2 de los vehículos no tripulados artillados burlaron las defensas antiaéreas y cayeron en territorio de los admitieron las autoridades emiratíes. Estos incidentes sugieren que aunque Irán ha anunciado una cesación de hostilidades, sigue manteniendo una presencia militar activa en la región. En este contexto, es importante recordar que Irán ha sido una potencia militar importante en la región desde hace décadas, y su influencia se ha extendido a través de la mediación y la negociación en conflictos como el conflicto entre Israel y los palestinos. Sin embargo, su comportamiento en la región ha sido objeto de críticas y preocupación por parte de muchos países, incluyendo Estados Unidos. La amenaza de Trump de autorizar la destrucción total de Irán es una declaración alarmante que sugiere que Estados Unidos está dispuesto a usar la fuerza para imponer su voluntad en la región. Esta amenaza se entiende como una respuesta a la creciente influencia de Irán en la región, y a la percepción de que Estados Unidos está tratando de limitar su capacidad militar. En este contexto es importante analizar las implicaciones geopolíticas de esta situación. En primer lugar, es importante recordar que Irán se encuentra en una posición de debilidad en la región, después de la retirada de sus tropas de Siria en 2020. Esto ha dejado a Irán más vulnerable a las críticas y amenazas de sus vecinos. En segundo lugar, la posición de Estados Unidos en esta situación es preocupante, ya que sugiere que el país está dispuesto a usar la fuerza para imponer su voluntad en la región. Esto puede tener consecuencias devastadoras para Irán y para la región en general. En tercer lugar, la situación también tiene implicaciones para la comunidad internacional. La amenaza de Trump de autorizar la destrucción total de Irán es una declaración que puede ser vista como una provocación por parte de Estados Unidos. Esto puede generar una reacción negativa por parte de otros países, incluyendo Rusia y China, que pueden apoyar a Irán en su posición. En conclusión, la situación con Irán y Estados Unidos es alarmante y tiene implicaciones geopolíticas significativas. Es importante que los líderes mundiales tomen medidas para evitar una escalada de la tensión en la región y para encontrar una solución pacífica a los conflictos. La amenaza de Trump de autorizar la destrucción total de Irán es una declaración que debe ser tomada en serio, y es importante que se tomen medidas para evitar una guerra en la región. A continuación, como el asalto de Trump, Putin y Netanyahu hunde el mundo en la ley de la selva. El orden multilateral basado en reglas que dio pequeños pasos adelante tras el fin de la Guerra Fría colapsa bajo una feroz ofensiva desde distintos lados. El mundo se hunde a gran velocidad en el abismo de la ley de la jungla, un estado salvaje en el cual las reglas compartidas se evaporan, las instituciones comunes caen en la irrelevancia total y solo importa la fuerza, a la cual se recurre de forma cada vez más descarada. En las décadas posteriores al fin de la Guerra Fría, hubo algunos elementos de contención que hoy, la acción desenfrenada de figuras como Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, entre otros, está destruyendo, produciendo un regreso a una situación de brutalidad propia de otros tiempos. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní es la última conmoción en este proceso de deterioro.
La comparación con otras guerras de Estados Unidos en la zona es esclarecedora. La Guerra del Golfo de 1990 fue una operación legal, amparada por el Consejo de Seguridad de la ONU. La invasión de Irak de 2003 fue una operación ilegal, pero cabe recordar, como hace en conversación telefónica Manuel Muñiz, rector de la EA University, el esfuerzo que aunque fuera mediante bochornosas mentiras, los atacantes hicieron para conseguir un aval legal. Hoy, Trump y Netanyahu muestran un desprecio absoluto por el derecho y las instituciones internacionales, no se molestan ni siquiera en intentar convencer con pruebas fabricadas. Mientras Putin no solo invade ilegalmente un país como ocurrió con Estados Unidos en Irak, sino que además cruza la línea roja de buscar la anexión de Ucrania, una terrible caja de Pandora. El espanto de la acción israelí contra Gaza, un indescriptible castigo colectivo sin posibilidad de huida para los civiles, agudiza el cuadro de la descomposición liderada por quienes detentan poderío militar. La Guerra del Golfo de 1990 fue una de las primeras acciones de Estados Unidos tras la Guerra Fría, en la que el país lideró una coalición de países árabes y occidentales para liberar a Kuwait de la ocupación iraquí. La operación fue ampliamente apoyada por la comunidad internacional y se llevó a cabo bajo la tutela del Consejo de Seguridad de la ONU. La invasión de Irak en 2003, liderada por Estados Unidos, fue una operación muy diferente. Aunque Bush Jr. también utilizó la amenaza de Irak para justificar la intervención, la operación no fue apoyada por la ONU y se llevó a cabo sin el consentimiento del gobierno iraquí. La falta de apoyo internacional y la manipulación de información por parte de Estados Unidos han sido ampliamente criticadas por la comunidad internacional. En la actualidad, la acción de Trump y Netanyahu está marcada por un desprecio absoluto por el derecho y las instituciones internacionales. La guerra contra Irán, liderada por Estados Unidos y Israel, ha sido una de las más recientes y ha sido ampliamente criticada por la comunidad internacional. La acción de Estados Unidos ha sido calificada de agresiva y militarista, mientras que la de Israel ha sido descrita como un ataque a la soberanía iraní y a la estabilidad regional. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, liderada por Putin, ha sido una de las acciones más recientes que ha generado una gran cantidad de críticas y preocupaciones en la comunidad internacional. La invasión ha sido calificada de agresiva y militarista, y ha generado una gran cantidad de víctimas y desplazados. La acción de Rusia ha sido ampliamente criticada por la comunidad internacional y ha sido condenada por numerosas organizaciones y gobiernos. En el caso de Gaza, la acción de Israel ha sido calificada de brutal y de castigo colectivo. La ocupación de Gaza ha sido una de las más largas y más injustas en la historia moderna, y ha generado una gran cantidad de sufrimiento y violencia para los civiles. La acción de Israel ha sido ampliamente criticada por la comunidad internacional y ha sido condenada por numerosas organizaciones y gobiernos. En conclusión, la acción de Trump, Putin y Netanyahu ha llevado a un regreso a una situación de brutalidad propia de otros tiempos. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní ha sido la última conmoción en este proceso de deterioro. La comparación con otras guerras de Estados Unidos en la zona es esclarecedora, y la falta de apoyo internacional y la manipulación de información han sido ampliamente criticadas por la comunidad internacional. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, liderada por Putin, ha sido una de las acciones más recientes que ha generado una gran cantidad de críticas y preocupaciones en la comunidad internacional. La acción de Israel en Gaza ha sido calificada de brutal y de castigo colectivo. Es importante que la comunidad internacional tome medidas para evitar que se repitan estas acciones y para promover una paz y estabilidad en la región. A continuación, Israel hace piña en apoyo a la enésima guerra de Netanyahu. El país aparta de nuevo sus divisiones ante el ataque a Irán, respaldado al menos por un 91% de la población judía y todos los partidos parlamentarios salvo los árabes. Israel ha vuelto a dejar de lado sus divisiones sociales y políticas para unirse en apoyo a la enésima guerra del primer ministro Benjamín Netanyahu. En un país en el que los conflictos armados se separan entre evitables e inevitables, la semana de bombardeos con Estados Unidos para derrocar al régimen iraní se percibe claramente entre los segundos, a tenor de las declaraciones públicas. La apoyan todos los partidos judíos del Parlamento sin excepción, 2 sondeos de opinión y el ambiente en las calles. La exhibición de superioridad militar y de inteligencia que supuso matar el 28 de febrero al líder supremo iraní, Ali Khamenei, ha dejado además una cierta sensación de euforia. Una encuesta difundida este miércoles por el Centro de Análisis Instituto para la Democracia de Israel sitúa en el 93% el respaldo entre la mayoría judía a la nueva campaña bélica. Otra, del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv, en el 91%. El fenómeno no es nuevo.
Más allá del famoso efecto bandera, la población israelí viene secundando notablemente las decisiones bélicas de Netanyahu en Gaza, Líbano o Siria desde el ataque de Hamás en octubre de 2023, lo voten o no. También en este caso, en el que la operación no responde a un ataque previo. Una serie de consensos nacionales trascienden las ideologías. El principal es que Teherán es el enemigo definitivo a batir, una suerte de encarnación del mal y amenaza existencial. Y la cabeza del pulpo que financia y arma a sus tentáculos, milicias leales en la región que combaten a Israel, en un símil aquí frecuente. Otro consenso es que Israel no podía dejar pasar el tren de tener en la Casa Blanca un presidente, Donald Trump, dispuesto a embarcarse en semejante tarea, y al régimen iraní, en una debilidad interna y externa con escasos precedentes desde la caída del régimen de Shah. Israel ha sido una pieza clave en la estrategia de contención iraní desde la caída del régimen de Shah en 1979. El país se ha mantenido firme en su compromiso con la seguridad regional y la neutralidad nuclear, mientras que Teherán ha buscado consolidar su influencia en la región y desafiar a la comunidad internacional. La relación entre Israel e Irán ha sido siempre tensa, y se ha agravado en las últimas décadas, especialmente después de que el régimen iraní se instalara en el poder. La nueva guerra del primer ministro Netanyahu se ha desencadenado por la muerte de Ali Khamenei, quien había sido el principal oponente de Israel en el Medio Oriente. Su asesinato ha sido visto como una oportunidad para Netanyahu para recuperar la iniciativa en la región y desacreditar al régimen iraní ante la opinión pública. El respaldo popular a la guerra es fuerte y unánime entre los partidos judíos del Parlamento, quienes ven en la operación una oportunidad para consolidar su posición en la región y proteger a Israel de la amenaza iraní. Sin embargo, la cuestión es si este respaldo popular será suficiente para justificar la guerra y sus consecuencias, y si la sociedad israelí está preparada para enfrentar las implicaciones humanitarias y económicas de la operación. Es importante destacar que la opinión pública israelí no es homogénea, y hay grupos y movimientos que han expresado su oposición a la guerra, argumentando que no es justificada y que puede tener consecuencias desastrosas para la región y para Israel mismo. La guerra también tiene implicaciones internacionales, ya que puede afectar la relación entre Israel y la comunidad internacional, y puede tener consecuencias para la región y para el mundo en general. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación en Irán y ha llamado a la paz y la estabilidad en la región. En este contexto es importante analizar las implicaciones geopolíticas de la guerra y su impacto en la región y en el mundo. La guerra puede tener consecuencias para la seguridad regional, la estabilidad política y la economía de la región, y puede afectar las relaciones entre Israel y la comunidad internacional. En conclusión, la nueva guerra del primer ministro Netanyahu tiene implicaciones geopolíticas profundas y complejas. El respaldo popular a la guerra es fuerte, pero es importante analizar las implicaciones humanitarias y económicas de la operación, y considerar las consecuencias para la región y para el mundo en general. A continuación, Operación Rugido de León, la venganza israelí por el 7, que llevó a Estados Unidos a la guerra. Operación Rugido de León, la venganza israelí por el 7, que llevó a Estados Unidos a la guerra. En la historia de las guerras modernas, hay pocas operaciones que se han caracterizado por tanto de claridad y determinación como la Operación Rugido de León, iniciada por Israel en febrero de 2023. La venganza israelí por el 7, un atentado que llevó a Estados Unidos a la guerra. El contexto histórico de esta operación se remonta a 1979, cuando el régimen iraní, liderado por el ayatolá Khomeini, declaró el fin de la monarquía persa y estableció un Estado islámico. Desde entonces Israel ha considerado al régimen iraní como una amenaza existencial, ya que nega al Estado hebreo su derecho a existir entre el Mediterráneo y el Jordán. La administración Trump, liderada por el presidente Donald Trump, tomó un enfoque más agresivo contra Irán, imponiendo sanciones económicas y militares. Sin embargo, su cambio de régimen y la falta de una estrategia clara y de comunicación han llevado a una confusión en los objetivos y justificaciones de Estados Unidos. El objetivo principal de Israel es acabar con la amenaza que representa el régimen iraní, ya sea a través de la destrucción de su capacidad misilística y nuclear, la eliminación de su red de aliados regionales, la destrucción de su armada o la liberación de la libertad para los iraníes. Sin embargo, esta claridad se ve interrumpida por la falta de un plan político o de comunicación que haga creíble lo que se pretende conseguir. El senador demócrata Chris Murphy ha descrito la situación como incoherente y desafortunada. Hay mucha ambigüedad y incompetencia, afirma. Puede prolongarse semanas o meses, la gente está en la oscuridad y el presidente no ha hecho nada para preparar a la población para la guerra.
La incoherencia en los objetivos y justificaciones de Estados Unidos se ve reflejada en la falta de un plan de evacuación de centenares de miles de estadounidenses en los países afectados por el conflicto. Esto es fácilmente comprensible en un presidente que se ha declarado sorprendido por la respuesta iraní. La respuesta iraní ha sido la de rechazar las amenazas y la agresión, y ha ofrecido su apoyo a las fuerzas de la región en su lucha contra Israel. Esta respuesta ha sido vista como una victoria para Teherán, ya que ha logrado mantener su posición como una potencia regional y evitar ser atacada. Sin embargo, la situación geopolítica es compleja y multifacética. La Operación Rugido de León ha llevado a una serie de consecuencias y reacciones en la región y en el mundo. La Unión Europea ha condenado la operación, mientras que Rusia y China han expresado su apoyo a Israel. La situación en Irán también se está volviendo cada vez más caótica. La oposición iraní está creciendo en número, y se estima que hay más de 2 millones de personas en prisión por sus actividades políticas. La situación en Yemen también sigue siendo crítica, con más de 20 millones de personas en peligro de hambruna y enfermedad. En resumen, la Operación Rugido de León es un ejemplo de cómo la falta de claridad y comunicación en la política internacional puede llevar a consecuencias inesperadas y graves. La situación en Irán y en la región sigue siendo muy incierta, y se requiere una cuidadosa observación y análisis para entender las implicaciones geopolíticas de esta operación. La Operación Rugido de León también ha llevado a una serie de preguntas sobre la seguridad y la estabilidad en la región. ¿Qué consecuencias tendrá esta operación para la región? ¿Cómo reaccionará la comunidad internacional? ¿Qué medidas tomarán las potencias globales para abordar la crisis? En los próximos días y semanas, se espera que se produzcan una serie de desarrollos y reacciones en la región y en el mundo. La situación es muy incierta, y se requiere una cuidadosa observación y análisis para entender las implicaciones geopolíticas de esta operación. A continuación, Círculo Rojo Grande en directo, Irán raciona combustible por ataques israelíes, Ucrania anuncia envío de expertos antidrones al Golfo. La crisis del Medio Oriente, una guerra sin fin. La guerra en el Medio Oriente ha entrado en su 9º día con un inédito ataque israelí contra un hotel en la zona turística de Beirut que dejó 4 muertos, una operación que, según Tel Aviv, iba dirigida a comandantes de la fuerza Quds iraní. El Ministerio de Salud de Líbano elevó a 394 la cifra de fallecidos, incluyendo a 83 niños. Y en Teherán, la Asamblea de Expertos asegura haber alcanzado un consenso sobre el nuevo líder supremo tras la muerte de Ali Jamenei, a quien Israel ha prometido perseguir. Todavía no se ha dado a conocer el nombre. El ejército de Israel asegura haber desmantelado el cuartel general de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria de Irán durante uno de los ataques lanzados este 8 de marzo contra Teherán. De acuerdo con información que comparte el ejército, esta instalación servía como centro de recepción, transmisión e investigación para la operación de un satélite lanzado en 2022 que supuestamente era usado para observar al Estado de Israel y sus residentes. El comunicado de las Fuerzas Armadas israelíes agrega que durante una oleada de ataques en Teherán se destruyeron 50 almacenes de munición, una base de la milicia Beisij, una fuerza paramilitar de voluntarios afiliada a la Guardia Revolucionaria, y un complejo de los TGRI. El satélite Qayyam era usado para impulsar actividades terroristas y vigilar al Estado de Israel y a sus residentes. Irak ha pasado de producir 4,3 millones de barriles diarios antes de que se iniciaran las hostilidades en el Medio Oriente a una cuota de 1,3 millones, registrando una caída de 70% en la producción. Fuentes del sector de hidrocarburos confirmaron la información a la agencia Reuters y explicaron que la merma en la explotación de los yacimientos del sur del país se debe a la intervención militar de las potencias occidentales. El contexto histórico de la guerra en el Medio Oriente es complejo y multifacético. La región ha sido escenario de conflictos y tensiones durante décadas, y la intervención militar de las potencias occidentales ha sido una constante en la región. La guerra Irán-Irak de 1980 a 1988, que enfrentó a Irán y Irak, fue una de las más sangrientas de la historia, con miles de millones de dólares gastados en el conflicto. La invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003, que derrocó al régimen de Saddam Hussein, también fue un punto de inflexión en la región. La creación de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria de Irán en 2019 y la escalada de la tensión con Israel han sido un punto de tensión en la región. La Fuerza Espacial es una de las más avanzadas del mundo, y su creación ha sido vista como una amenaza por Israel y sus aliados. La escalada de la tensión en la región ha llevado a una serie de ataques y represalias, incluyendo el ataque del satélite Qayyam, que ha sido atribuido a Israel.
La crisis del Medio Oriente tiene implicaciones geopolíticas profundas. La región es un punto crucial para el control del petróleo y los recursos energéticos, y la intervención militar de las potencias occidentales ha sido vista como una amenaza para la estabilidad regional. La creación de un bloque de países árabes que se oponen a la intervención occidental, liderado por Arabia Saudita y Qatar, ha sido un punto de tensión en la región. La guerra en el Medio Oriente también tiene implicaciones internacionales. La región es un punto crucial para la seguridad global, y la escalada de la tensión ha llevado a una serie de consecuencias, incluyendo una crisis en los mercados financieros y una disminución en la cooperación internacional. La comunidad internacional ha llamado a la paz y la negociación, pero la escalada de la tensión ha llevado a una serie de represalias y contraataques. En resumen, la crisis del Medio Oriente es una guerra sin fin, que ha llevado a una serie de consecuencias e implicaciones geopolíticas profundas. La región es un punto crucial para el control del petróleo y los recursos energéticos, y la intervención militar de las potencias occidentales ha sido vista como una amenaza para la estabilidad regional. La comunidad internacional debe trabajar para encontrar una solución pacífica y duradera a la crisis, y evitar que la guerra se convierta en un punto de inflexión en la región. A continuación, Estados Unidos e Israel bombardean refinerías en Teherán. Irán promete resistencia prolongada. En una noche de intensa violencia, Estados Unidos y Israel llevaron a cabo sus primeros ataques directos contra infraestructuras clave en Teherán, capital de Irán. Los bombardeos, que se llevaron a cabo alrededor de las 1:30 de la madrugada locales, afectaron depósitos de petróleo y refinerías en las afueras de la ciudad. Los incendios provocados por los bombardeos han dejado con las luces apagadas y las calles en caos en varias zonas de la ciudad. Las autoridades iraníes han informado que han evacuado a miles de personas de las áreas afectadas. Los ataques han sido condenados internacionalmente y han generado un intenso debate sobre las implicaciones geopolíticas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, no han emitido declaraciones oficiales sobre los ataques. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha expresado su profunda preocupación por la situación. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha expresado su profunda preocupación por la situación y ha reiterado el compromiso de Estados Unidos con la paz y la seguridad en la región. El Ministerio de Exteriores británico ha declarado que está preocupado por la situación y ha llamado a la calma. La Organización de las Naciones Unidas ha emitido un comunicado convocando una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad para tratar la crisis. Los ataques han sido condenados internacionalmente y han generado un intenso debate sobre las implicaciones geopolíticas. Entre las preocupaciones más urgentes se encuentra la posibilidad de que la guerra se extienda a otros países vecinos y afecte la estabilidad regional. La región del Medio Oriente es conocida por su complejidad geopolítica y la presencia de múltiples actores armados. La presencia de Estados Unidos y Israel en la región ha sido una fuente de tensión con Irán, que ha interpretado las acciones de estos países como una amenaza a su seguridad nacional. El gobierno iraní ha asegurado que mantiene plena capacidad militar para sostener un conflicto prolongado y ha prometido responder con fuerza a cualquier agresión. Las implicaciones geopolíticas de los ataques son profundas y complejas. La situación ha generado un intenso debate sobre la naturaleza de la relación entre Estados Unidos e Irán y el papel de Israel en la región. La respuesta de la comunidad internacional ha sido divisiva, con algunos países expresando su apoyo a Estados Unidos y a Israel, mientras que otros han condenado los ataques. La Organización de las Naciones Unidas ha emitido un comunicado convocando una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad para tratar la crisis. Los ataques han sido condenados internacionalmente y han generado un intenso debate sobre las implicaciones geopolíticas. La situación ha generado un intenso debate sobre la naturaleza de la relación entre Estados Unidos e Irán y el papel de Israel en la región. La respuesta de la comunidad internacional ha sido divisiva, con algunos países expresando su apoyo a Estados Unidos y a Israel, mientras que otros han condenado los ataques. La situación ha generado un intenso debate sobre la naturaleza de la relación entre Estados Unidos e Irán y el papel de Israel en la región. La respuesta de la comunidad internacional ha sido divisiva, con algunos países expresando su apoyo a Estados Unidos y a Israel, mientras que otros han condenado los ataques. La situación ha generado un intenso debate sobre la naturaleza de la relación entre Estados Unidos e Irán y el papel de Israel en la región. La respuesta de la comunidad internacional ha sido divisiva, con algunos países expresando su apoyo a Estados Unidos y a Israel, mientras que otros han condenado los ataques. La situación ha generado un intenso debate sobre la naturaleza de la relación entre Estados Unidos e Irán y el papel de Israel en la región.
La respuesta de la comunidad internacional ha sido divisiva, con algunos países expresando su apoyo a Estados Unidos y a Israel, mientras que otros han condenado los ataques. La situación ha generado un intenso debate sobre la naturaleza de la relación entre Estados Unidos e Irán y el papel de Israel en la región. La respuesta de la comunidad internacional ha sido divisiva, con algunos países expresando su apoyo a Estados Unidos y a Israel, mientras que otros han condenado los ataques. En conclusión, el escenario geopolítico en juego es cada vez más complejo y delicado. Las acciones de líderes como Trump, Putin y Netanyahu tienen consecuencias que trascienden fronteras y afectan a la estabilidad mundial. Es fundamental que los ciudadanos y líderes mundiales mantengan una perspectiva crítica y abierta ante estas decisiones. Como espectadores, nos invitamos a reflexionar sobre las implicaciones de cada movimiento y a considerar las posibles consecuencias a largo plazo. En un mundo cada vez más interconectado, es crucial estar informados y atentos a los cambios en el escenario geopolítico. En las palabras del Dr. Ketami, académico iraní, la paz y la estabilidad pueden lograrse a través del diálogo y la cooperación, más que a través de la represión y la agresión. Es hora de escuchar estos mensajes de paz y trabajar juntos hacia un futuro más próspero y seguro para todos. Manténganse informados, pregunten, discutan y participen en la construcción de un futuro más sostenible para nuestro planeta. La libertad de pensamiento y la curiosidad intelectual son fundamentales para navegar en este complejo entramado geopolítico.